en la cadena de custodia del material. Veamos. Desde el ingreso a Semexpo, miembros de las Fuerzas Armadas filtran la entrada a estas instalaciones. Y es que al interior opera Montgar, la empresa contratada por el Consejo Nacional Electoral para armar los kits. Su gerente, Juan Carlos Puente, nos cuenta que la compañía tiene experiencia en 8 elecciones en las que ya participó ofreciendo sus servicios. Estamos trabajando en esta área en el kit de sobres para cada junta. Son 7 sobres que van en cada junta. Todos tienen un código de barras diferente y el paquete de láminas para data de escritorio, actas de seguridad. En cada mesa, en cada lugar de trabajo, hay una persona del Consejo Nacional Electoral que permanentemente nos hace control de calidad. Este miércoles ya recibieron parte de las papeletas electorales. Nosotros recibimos las papeletas individuales, son blogs para cada junta. Blogs que contienen aproximadamente 330 papeletas, lo dice en el código de barras, son perfectamente selladas, termoselladas y tienen una etiqueta con código de barras y con chip. Así viene del IGM. Así viene el IGM y así llega a cada delegación provincial y hasta el día de las elecciones de cada junta receptora del voto. Estos kits electorales del exterior ya están armados. Previo a ser cerrados necesitarán contar con la presencia de autoridades del CNE, Fuerzas Armadas, Policía Nacional y de Cancillería. Se prevé que sean enviados entre el 15 y 16 de marzo al exterior. 40 personas del CNE se encargan de los controles de calidad en cada proceso. Además, cuentan con un sistema de seguridad al interior de Semexpo. Tenemos 21 cámaras de seguridad y, por supuesto, las Fuerzas Armadas tienen acceso a estas cámaras. Para que estén listos, los kits pasan de 12 a 15 filtros de seguridad. Por ello, Puente cuestiona las declaraciones efectuadas por el excomandante del Ejército, Luis Castro. No tiene fundamento y, como le digo, nosotros no tenemos acceso a manipular documentos ni papeletas electorales. Mientras en los exteriores, 40 miembros de las Fuerzas Armadas se encargan de la custodia del lugar. Olga Velasco, Ecuador TV. Y un acuerdo y manifiesto público fue firmado entre el ex candidato presidencial por el movimiento Compromiso Social, Iván Espinel, y el ganador de la primera vuelta electoral, Lenín Moreno. Con base en los principios del Estado Constitucional de Derecho y de Justicia, y luego de una consulta a las direcciones nacionales y provinciales, así como a las bases del movimiento Compromiso Social, sus principales dirigentes, encabezado por el ex candidato presidencial por esta agrupación política, Iván Espinel, se decidió formalizar el apoyo para la segunda vuelta electoral al candidato del movimiento Alianza País, Lenín Moreno Garcés. Nuestras propuestas han encontrado puntos concordantes con las ofertas de campaña de Lenín. Hemos resuelto para esta segunda vuelta y le decimos al país que hay que votar por Lenín Moreno Garcés a la presidencia de la República. Y son más los ideales que unen a ambas agrupaciones políticas que las diferencias, destacaron. Por ello, es necesario gobernar con la convergencia de los distintos sectores, señaló el candidato Moreno. Aquellas personas que, reconociéndose diversas, sepan perfectamente que hay demasiados elementos en común y demasiados elementos también que hay que rechazar, que hay que despojar de nuestra idea de futuro, como el hecho de querer retornar a un pasado de miseria, a un pasado de opresión, a un pasado de ignominia. Ese pasado no vamos a permitir que regrese jamás. La participación de la juventud es determinante para el desarrollo del Ecuador, añadió. Por ello, considera necesario crear una Secretaría de la Juventud. De que la universidad siga siendo gratuita, que la educación siga siendo gratuita. Y con mecanismos que permitan combatir uno de los males históricos del mundo y del que el Ecuador no ha estado exento, la corrupción. Detectar la corrupción con apoyo de Naciones Unidas, porque Naciones Unidas tiene una convención de lucha contra la corrupción, permitirá detectar a los corruptos del pasado, del presente y aquellos que se vayan presentando en el futuro. Advierten de la necesidad de un cambio, pero uno que permita desarrollar transformaciones más profundas, a favor de quienes más lo necesitan, de los sectores que han sido beneficiados en esta década, dijeron, pero que consideran deben fortalecerse desde una acción integral. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. Más organizaciones sociales anuncian su apoyo y respaldo a la candidatura presidencial de Lenín Moreno. Así lo manifestaron en Quito. En el alma del pueblo montubio. Primero fue el turno de organizaciones de pueblos montubios quienes salieron a desmentir que desde este sector se haya ofrecido el respaldo al candidato de la oposición, Guillermo Lasso. Denunciamos que están visitando asesores del banquero Lasso las comunidades montubias, ofreciéndoles el Banco del Estado, ofreciéndoles Ban Ecuador.
ratifican desde su parte el apoyo al binomio de Alianza País conformado por Lenín Moreno y Jorge Glass. El pueblo Montuvio del Ecuador respalda la propuesta de Lenín Moreno y Jorge Glass. Estamos aquí para ratificar el respaldo que dimos en la primera vuelta. En la coalición de organizaciones sociales, que aglutina a otros colectivos, también se pronunciaron. Ellos anunciaron que coinciden con las tesis del candidato Lenín Moreno. Que las escuelas, las carreteras, los hospitales, las becas estudiantiles tienen que continuar con el compañero Lenín Moreno. Aquí se incluyen agrupaciones de personas con discapacidad que se beneficiaron de las políticas emprendidas por Moreno a su paso por la vicepresidencia de la República. Porque me identifico con mi discapacidad y reconozco la ley. Cuando fue vicepresidente pudimos surgir. Él puso una estrella más en este país y en el firmamento. Desde estos sectores cuestionaron las ofertas de campaña del candidato de Creo, pues dicen, por ejemplo en materias como educación, apunta a un proceso de privatización. Eso es la diferencia entre un gobierno de derecha y un gobierno de izquierda. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Representantes de artesanos de Guayas y Los Ríos, la Federación ONG LGBTI y otros grupos sociales considerados minorías manifestaron su apoyo al binomio de la lista 35 en su discurso. Ratificaron la defensa de las políticas públicas aprobadas por este gobierno que les dio la oportunidad de ser parte activa en los procesos de cambios del país. Aseguraron que defenderán lo ganado en estos años como educación, empleo y justicia. Les contamos también que Franklin Columba y Pedro de la Cruz, líderes indígenas, criticaron a dirigentes de Pachacútec por apoyar la candidatura presidencial de Guillermo Lasso. Franklin Columba y Pedro de la Cruz, representantes de organizaciones indígenas, rechazaron las siguientes expresiones del candidato de Creo, Guillermo Lasso. ¿No sería natural que yo salga cogido de la mano en una manifestación en homenaje a la unidad de la mano de Carlos Pérez Guartambé? En este video el banquero aclara que no es posible llegar a acuerdos ya que no comparten las mismas ideas. Pedro de la Cruz, parlamentario andino, asegura que ya no se asombra por este tipo de discursos, pues asegura que no sería la primera vez que políticos de derecha tratan de utilizar a los indígenas para su beneficio personal. Quizás para ganar una elección, pero no para gobernar. El pensamiento de un oligarca, de un banquero que estuvieron en el poder. De la Cruz asegura que si se firman acuerdos entre Lasso y movimientos indígenas de oposición, las bases no serían las principales beneficiadas. Incluso ellos han sido los que han saqueado nuestro territorio. Franklin Columba, dirigente de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, FENOCIN, comparte el mismo criterio sobre Guillermo Lasso. Que a él no le interesa el sector indígena, que este señor simplemente lo que quiere es captar el poder para seguir haciendo de las mismas como vivíamos 10 años atrás. Los dos líderes indígenas coinciden en que el apoyo que brindan estos dirigentes al candidato de derecha no es más que el odio a un proyecto político. Más vale a las personas conocidas que han hecho algo importante por este país, por personas que ya fueron conocidas, que destruyeron este país. Y hacen un llamado a la ciudadanía, en especial a sus comunidades, a pocos días de la segunda vuelta electoral. No nos dejemos engañar de los lobos vestidos de ovejas como el señor Guillermo Lasso. Quizás para ganar una elección, pero no para gobernar. Tampoco es que en homenaje a la unidad aquí vengamos todos, no. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Representantes del Frente de Profesionales Independientes del Guayas participaron de un debate al recordar 18 años del feriado bancario. El espacio de diálogo permitió evaluar los cambios significativos del país en los últimos 10 años. Al cumplirse 18 años del feriado bancario, la academia también participa de actividades recordatorias y analíticas de aquel 8 de marzo de 1999, fecha luctuosa para el Ecuador. En la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil se realizó un debate que contó con la participación del Frente de Profesionales del Guayas, estudiantes y docentes. Porque este evento representó el sufrimiento del pueblo ecuatoriano
que se vio, digamos, debilitado con angustias, etcétera, porque el salvataje bancario representó una desmedida desproporción, un ataque a la obra social que debe tener todo gobierno para el pueblo ecuatoriano. La participación que tuvo el ahora candidato presidencial Guillermo Lasso en el feriado bancario fue cuestionada en este espacio que contrasta con la década ganada a través del actual gobierno con el proceso de la revolución ciudadana. Fue un gobierno de la partidocracia, de la bancocracia, que no puede volver a repetirse, como es el caso de la pretensión de Guillermo Lasso. Y yo pienso que debe continuarse esta obra social de gran trascendencia histórica que ha representado los 10 años del gobierno del presidente Rafael Correa. Clever Loor, decano de la FACSO en Guayaquil, hizo una evaluación de los cambios sustanciales que ha registrado nuestro país, motivando a los estudiantes a mantener vivo el espíritu de lucha, característico de los ecuatorianos. Quienes por siempre ostentaron el poder, quienes por siempre lo veían como un dato estadístico, la presencia de la pobreza en nuestro país, evidentemente no quisieran que continúe el país en un franco desarrollo. En Guayaquil, Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. Y miles de ciudadanos salieron a las calles para evidenciar que a pesar del tiempo transcurrido, las secuelas de esta decisión política en 1999 en contra de la economía nacional siguen latentes. Estas libretas de ahorro son el símbolo de lo que Javier Díaz tuvo que vivir tras el congelamiento de sus depósitos en marzo de 1999. Javier tenía 26 años cuando se decretó tal medida financiera en el gobierno de Yamil Maguad. Yo tenía en promedio unos 600,000 sucres. Me vinieron a dar $52 luego de un año. ¿De qué me servía? Ni siquiera podía pagar un arriendo. Su estrategia de supervivencia, como él la llama, fue la migración. Estuvo en Estados Unidos y también en España. Lo más triste, extrañar a tu familia, buscar trabajo en un país que tiene idioma diferente. El mecanismo por el que optó Javier fue similar al de aproximadamente 3 millones de ecuatorianos, quienes se vieron obligados a salir del país. El dinero jamás se recuperó con el valor adquisitivo con el que fue incautado, pero existieron otros recursos personales que se perdieron por completo. Un ejemplo, la salud de los ahorristas, quienes sin su dinero debieron afrontar operaciones y más gastos. Recuerdo que me ocurrió una cirugía de próstata por baja de defensas, por preocupaciones que no me llevaron a la muerte ventajosamente. O los entornos familiares que simplemente quedaron en nada, luego que matrimonios estuvieron a la distancia como un obstáculo insuperable. Mi esposa se fue a España, eso fue lo que pasó. Y hubo divorcios, mi hermano se divorció, nunca más regresó. Son cosas que 18 años después no se pueden olvidar, y que por lo menos mediante una movilización social quisieron evidenciar lo que ellos dicen, que la conciencia y la memoria son cosas que no se compran con dinero. Alex Llanos, Ecuador TV. Ventajosamente yo salí legalmente, pero yo he conocido de cerca que hay muchos inmigrantes que fueron por la frontera con México, que en realidad es una tragedia para muchos inmigrantes. Justamente habían muchos inmigrantes que eran de la provincia de Chimborazo. Yo soy riobambeño, pero de Cantón Chunchi la gran mayoría, y del Cañar. Son los que mal económicamente se encuentran en los Estados Unidos, los que consiguen trabajos de lo más bajo. Menos mal, como yo estuve preparado, pude conseguir un trabajo racional, pero la gran mayoría son explotados miserablemente. Y el rol que cumplen algunos medios de comunicación privados en esta coyuntura electoral revela su interés empresarial. Así lo manifiestan analistas consultados, quienes cuestionan el manejo que le dieron al tema del feriado bancario este 8 de marzo al cumplirse 18 años. Tras hacer un análisis del manejo que dieron los principales medios impresos privados en el país, como El Universo, El Comercio, La Hora y Expreso, sobre el tema del feriado bancario, la investigadora Rebeca Chávez cuestiona el rol que desempeñaron. Al cumplirse 18 años de lo que Chávez denomina la mayor estafa al pueblo ecuatoriano por parte del gobierno de Yamil Maguad y de la llamada bancocracia. Fue el silencio absoluto de la prensa privada en torno a este hecho que marcó un antes y un después en la historia del Ecuador. No es un hecho aislado.
Esto es una decisión editorial de algunos medios de comunicación que en el marco de esta segunda vuelta electoral del próximo 2 de abril han decidido tomar una postura abiertamente a favor del candidato de la oposición, Guillermo Lasso. Opinión con la que coincide la catedrática del IAEN, Mónica Hidalgo, quien dice que es irresponsable la omisión de un hecho que provocó la salida masiva de ecuatorianos fuera del país. Resalta que cerca de 600.000 compatriotas continúan viviendo en España. Bastante irresponsable. ¿Irresponsable desde qué perspectiva? El manejo no fue adecuado, se dieron prioridad a otro tipo de noticias. Tanto Chávez como Hidalgo indican que el papel de estos medios de comunicación en la coyuntura electoral responde a intereses empresariales y no de la sociedad. Este tipo de silencio mediático lo que intenta es borrar de la memoria colectiva un evento que ha marcado, como dije anteriormente, la vida de todos los ecuatorianos y que podría ser decisivo incluso en esta coyuntura electoral. Se está viendo una polarización que definitivamente no está en función de la sociedad como tal, que somos los usuarios de la información, sino de intereses propios. Instan a la ciudadanía a ser crítica respecto a la información que reciben y piden no alterar la memoria histórica que marcó al país en una de sus principales crisis económicas. Olga Velasco, Ecuador TV. Este viernes 10 de marzo en Pensamiento Crítico, junto a Carlos Rabascal, analizaremos el escenario político en el que inicia oficialmente la campaña electoral para la segunda vuelta. Nos acompañarán David Chávez y Emi Díaz, analistas políticos. Los esperamos este viernes 10 de marzo en Pensamiento Crítico con Carlos Rabascal a partir de las 7 horas. Sensible, comprometido y sencillo. Un cantautor reconocido por importantes academias de arte en España. Ha colaborado con artistas de la talla de Ana Belén, Víctor Manuel, Marta Sánchez, entre otros. Cuéntame el cuento del árbol dátil de los desiertos. En otra vuelta de tuerca, presentamos a Pedro Guerra. Este viernes, 20 horas. Yo creo que en La Libertad yo encontré eso. Para mí era sorprendente. Yo estoy aquí con mi guitarra, canto mis canciones y estos están todos callados. Y además, cuando ya han venido 2 o 3 veces, se las han aprendido y las empiezan a cantar conmigo. Amigas y amigos, ustedes van a estar aquí, en la Plaza de Radio Pública de Ecuador, para hacer escuchar sus voces. Porque la democracia se vive desde la libertad de pensar, opinar, criticar, analizar, expresarse. Y estaremos junto a ustedes con los temas de debate más actuales y de interés ciudadano. Les esperamos. Voces de la Plaza, de lunes a viernes a las 17 horas, por Radio Pública de Ecuador. Este sábado 11 de marzo, el Enlace Ciudadano 515. Conoce las actividades del presidente Rafael Correa. Sábado 10 horas, en Zumbagua, provincia de Cotopaxi, Estadio Parroquial. De regreso con más noticias, les contamos que el presidente Rafael Correa criticó las propuestas del postulante presidencial opositor Guillermo Lasso. El jefe de Estado desarrolló actividades en los cantones de Ventanas y Babahoyo. La agenda en territorio del presidente Rafael Correa la desarrolló este jueves en la provincia de Los Ríos, donde constató los avances en materia de infraestructura educativa. En la capital fluminense, Babahoyo recorrió la unidad réplica menor Eugenio Espejo, que fue construida en 2014 y tiene capacidad para 780 estudiantes. Allí se invierten actualmente $1.160.000 para la edificación de nuevos bloques que contarán con 12 aulas para brindar una oferta educativa completa, desde educación inicial hasta bachillerato.
Para el 15 de abril tenemos ya la entrega de ellos y lo que estaríamos a partir del 24 de abril que se inician clases utilizando el nuevo bloque y en mayo que se inician clases inicial, el nuevo bloque de inicial. El jefe de Estado recordó que antes de su gobierno la oferta en educación inicial era nula y que la denominada revolución educativa tiene como objetivo ampliar el acceso gratuito hacia los sectores más pobres del país. Para nosotros, la verdadera libertad es la no opresión, la no dominación, la no explotación. ¿Qué libertad tenía el obrero tercerizado en el neoliberalismo? Escoger entre ser explotado o quedarse en el desempleo, esa era la libertad. Por ello, padres de familia y actuales docentes consideran vital que el gobierno siga destinando recursos en la educación pública. No creen en las promesas de cambio de la derecha política. No vamos a permitir que vengan los de la partidocracia a tirar todo abajo, a tirarnos abajo la educación. La comunidad entera tiene a sus hijos en estos tipos de colegios que son un lujo para ellos porque antes no tenían escuelas bien formadas con laboratorios, con bibliotecas. Pero la infraestructura educativa pública moderna no solo se levanta en las grandes ciudades, sino también en los pequeños poblados donde los gobiernos del pasado les negaron la educación a sus habitantes. En la zona rural del Cantón Ventanas se construyen 2 unidades educativas del Milenio, una de tipo mayor en Zapotal Viejo a un costo de $4 millones y otra denominada José de San Martín de tipo menor en el sector de Pimocha, también con un presupuesto referencial de $4 millones. La menor de 1.140 estudiantes en las 2 jornadas y la mayor serían 2.280 en las 2 jornadas. ¿Cuándo se esperaría que estén listas ya operativas? La que estamos, la de Ventanas, la menor estaría más o menos a inicio de año escolar y la otra sí estaría un poquito después del inicio de año escolar. Ya hacía falta una obra de este nivel para los estudiantes, para nuestros hijos y todos para el futuro de ellos, que son el bienestar de la patria, ¿no? Sin educación no hay revolución. Lamentablemente, lo contrario también es cierto. Sin revolución no hay educación. Si no, vean lo que está pasando en Argentina, en Brasil, en los gobiernos de derecha, donde están privatizando, abandonando la educación, y lo mismo quiere hacer la oligarquía en nuestro país. Jamás lo permitiremos. Con imágenes de Javier Alarcón en la provincia de Los Ríos, César Eduarte, Ecuador TV. Y este miércoles el presidente de la República rindió un homenaje a las mujeres del Guasmo Sur de Guayaquil. Aquí el primer mandatario compartió un momento ameno con los habitantes y durmió en una vivienda de una familia del sector. El paisaje de tu pelo sobre mi almohada y tu boca fresca. Para todas las mujeres en su vida. Con una sencilla serenata llena de cariño y admiración, el presidente de la República, Rafael Correa, a pesar de sus múltiples ocupaciones, se dio un tiempo para rendir homenaje a la mujer ecuatoriana y a su vez pernoctar en el Guasmo Sur. Aquí las muestras de cariño y admiración al jefe de Estado no se hicieron esperar. Por el Día de la Mujer está bien y estamos festejando con el señor presidente y esperamos que regrese otra vez a la presidencia. Bien que estés aquí en la ciudad, aquí en el Guasmo, es un regalo bonito. Los simpatizantes del primer mandatario lo ven como un presidente cercano, que palpa la realidad de cada uno de los sectores que ha recorrido. El gran Día de la Mujer, pues se ha acordado el presidente venir acá, a este sector. Y será bienvenido siempre. Ni el fuerte temporal de invierno que se registra en la costa ecuatoriana fue impedimento para que el pueblo comparta un rato ameno con el presidente de la República. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. Y también en la provincia de Manabí, más de 160 personas que perdieron sus casas en el terremoto del pasado abril y que se encontraban en albergues recibieron este jueves su vivienda. El vicepresidente de la República, Jorge Glass, asistió a este evento. El vicepresidente Jorge Glass llegó a Manabí para presenciar el cierre de los albergues de Manta y Portoviejo. Hoy todas las familias serán trasladadas a sus nuevos hogares. Se están desarmando las últimas carpas, todos ya están en su casa. En Portoviejo ya todos tienen casa, nos va a tomar unos días más trasladar sus cositas. Lo más difícil siempre fueron los reasentamientos, sobre todo en cantones no había servicios básicos, no había, de hecho, antes del terremoto,
servicios básicos de ninguna naturaleza. Eso nos ha tomado más tiempo, pero ya toda la construcción de todos los asentamientos, entiéndase, nuevas ciudadelas están en marcha. La ciudad de Loma de Manta y Portoviejo, como se le conocía a estos espacios, han cerrado sus puertas, siendo 7 los albergues cerrados hasta la fecha. Hoy día sí se cierra simbólicamente porque ya había sido cerrado el albergue de Manta, Jaramillo también ya fue cerrado, que son los albergues más cercanos, y hoy día pues iniciamos el cierre del albergue de Portoviejo. Hasta ahora son más de 2.400 viviendas entregadas y se están construyendo otras 1.500. Se tiene previsto que en 2 meses todos los albergues de Manabí y Esmeraldas sean cerrados. Hablar de soluciones habitacionales para nosotros pudiera ser simplemente mirar una vivienda. Pero una vivienda es construir un hogar y es construir oportunidades para nuestras nuevas generaciones. Los damnificados alegres y algunos con lágrimas en los ojos se despiden de los albergues y agradecen al gobierno por no dejarlos solos. Me ayudó bastante el gobierno Correa y somos muy agradecidos de él, que nos apoyó bastante. Sobre todo mi hija me dio una villa ya en la vivienda. Gracias a Dios y al presidente que está haciendo esto para nosotros. Lo que más queríamos era una vivienda. Mi sueño se hizo realidad, tener una casita nueva. Y ya soy feliz en mi casita, junto con mis hijas, mi nieta. Con estas 54 casas entregadas hoy, los damnificados del terremoto cierran un capítulo de sus vidas para iniciar una nueva etapa junto a sus familias. Desde Portoviejo, con imágenes de Elías González, Kerly García, Ecuador TV. Y la Secretaría Técnica de Drogas, junto a representantes de cooperaciones internacionales, visitaron el Centro de Atención de Adolescentes con Dificultades y Riesgo Social, La Dolorosa, ubicado en el barrio La Ferroviaria, al sur de Quito. Aquí se constató cómo jóvenes con distintas adicciones reciben un tratamiento integral. Es un lugar donde se labra una segunda oportunidad. Ubicado en el barrio popular en el sur de Quito, La Ferroviaria, el Centro La Dolorosa acoge a jóvenes que por varios factores cayeron en el consumo de drogas. Me ha ayudado a mejorar cosas que afectaban en mí, a ser una mejor persona, a ver que con más claridad cómo es la sociedad, cómo es el mundo. El Estado ecuatoriano, en alianza con el Programa de Naciones Unidas, PREDEM, financia estos programas con resultados alentadores. Acá, por ejemplo, el Estado provee las instalaciones y nosotros, Naciones Unidas, junto con la Comisión Europea, entregamos unos fondos para poder darle el tratamiento que ellos necesitan para salir de su problemática. En este centro, un promedio de 80 jóvenes reciben ayuda mediante talleres de belleza, cocina, carpintería, además de terapias psicosociales donde la familia participa de forma activa. En que tanto el joven como la familia participan en procesos que evidentemente les genera a ellos sanar, curar y estabilizar sus procesos de dolor que han tenido en sus vidas pasadas. La Secretaría Técnica de Drogas coordina estos centros a nivel nacional bajo una lógica de salud pública. Quien tiene un problema de consumo lo que debe recibir es justamente esto, una atención de salud. Salud que hace una evaluación del problema de un muchacho, de una persona. Y de acuerdo a esa evaluación se establece el tipo de tratamiento que debe recibir. De esta manera, al salir, estos jóvenes se convierten en agentes multiplicadores en el sistema de lo malo que es consumir drogas y la luz que representa superar la adicción. César García, Ecuador TV. Y tras no tener una respuesta del gobierno argentino, el gremio de docentes decidieron continuar el paro por 24 horas más. A su pedido de un aumento en sus salarios se suma también el reclamo a frenar los miles de despidos que provocan el cierre de las fábricas. En Argentina se vive el 4º día de paro de los maestros y docentes, quienes exigen al gobierno de Mauricio Macri el aumento de sus salarios, además en protesta por las políticas económicas, el desempleo y los tarifazos. El inicio del ciclo escolar nuevamente se suspendió debido a que el sindicato docente de la provincia de Buenos Aires, la más poblada del país, y al frente de las negociaciones, dispuso que la huelga se extienda otras 24 horas. Están los jubilados, están los maestros, o sea, todo tratando de reivindicar un sueldo justo que les alcance para vivir, para llegar a fin de mes. Ya se quitaron un montón de derechos
y estamos en la lucha por eso, por lograr todos nuestros derechos, que son defenderlos, porque son los derechos que supimos conseguir de alguna manera. Esto debido a que el Ejecutivo no se ha pronunciado sobre su pedido de un reajuste de entre el 30 y 35% para compensar el merma del poder adquisitivo por una inflación que redondeó el 40% en 2016. Los precios de las cosas que necesitamos los argentinos para vivir han aumentado más de un 40% el año pasado y van a aumentar hasta un 25% este año. Hay aumentos en tarifas como para pagar el gas o para pagar la luz que subieron más de un 300% con respecto al año anterior. Y los salarios no quieren que suban más de un 18%. Cualquiera se da cuenta que la plata no nos va a alcanzar. Las protestas de los ciudadanos en las calles crecen, mientras los docentes y las centrales obreras aseguran que seguirán al pie de lucha hasta ser escuchadas sus propuestas. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Y a 33 asciende el número de muertos en Guatemala por un incendio al interior de un centro de acogida para menores de edad, mientras que el fundador de Wikileaks, Julian Assange, asegura que la CIA ha perdido el control de su arsenal de armas cibernéticas. A 33 ascendió el número de muertos en Guatemala por un incendio en el centro de acogida Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Las autoridades revelaron que los jóvenes sufrían abuso sexual, físico y psicológico, además del hacinamiento, ya que el centro tenía capacidad para 400 personas, pero convivían 1000. La Fiscalía inició una investigación, ya que al momento del incendio, los menores de edad estaban encerrados y bajo llave, lo que dificultó la evacuación. El presidente Jimmy Morales decretó 3 días de duelo nacional, mientras que los familiares de las víctimas colocaron velas y flores en los exteriores del centro y exigen la entrega de cadáveres y el estado de salud de los heridos. Durante una conferencia de prensa a través de internet, el fundador de Wikileaks, Julian Assange, respondió a la fiscalía luego de que la agencia de inteligencia aseguró que las revelaciones ponen en peligro a los estadounidenses. Esto ante la difusión de Wikileaks sobre los programas de la CIA que permiten penetrar en ordenadores, teléfonos y televisores inteligentes. La CIA desarrolló un arsenal gigante, lo que parece ser el mayor arsenal de troyanos y virus del mundo, que ataca a la mayoría de los sistemas de los periodistas, gente del gobierno, políticos. No lo aseguró. Luego parece haber perdido el control de él y ha ocultado este hecho. 2 personas murieron y otras 2 resultaron heridas por el derrumbe de un puente sobre una autopista en Ancona, al oeste de Italia. La compañía que realiza el mantenimiento a esta autovía indicó que el colapso se produjo por la caída de una estructura provisional instalada para sostener el puente que estaba cerrado al tráfico. Con una noche de fuegos artificiales se cerró la Feria Nacional de Pirotecnia en Tutepec, México. Sus habitantes aseguran que se trata de una tradición, pese a que en diciembre de 2016 una explosión en este mercado provocó la muerte de más de 40 personas. Fanny Lara, Ecuador TV. Y aquí finalizamos. Muchísimas gracias por su compañía. Pasen bien.